Bueno, acá estamos en este espacio que abrimos en esta oportunidad para intercambiar algunas reflexiones y dialogar sobre los temas que nos interesan y nos preocupan. Y en esta oportunidad elegimos compartir este espacio con Yannick Quechian, que es exalumno del colegio, es egresado de la promoción 82, es farmacéutico y actualmente trabaja en el laboratorio Roemers, es el jefe comercial, y desde sus años de adolescente siempre se preocupó y se ocupó y trabajó en la formación de los adolescentes. Participó en varias organizaciones de la Asociación Cultural Armenia y actualmente dirige la Fratra Tashnaktsutiun de Sudamérica. Pablo Kendikian también es exalumno del cole, es de la misma promoción, de la promoción 82, es periodista. Y Pablo desde su adolescencia se interesó por los medios de comunicación, por la investigación, y publicó un libro, Fethullah Gulen, en el que se describe un movimiento político religioso que a nivel mundial tiene redes ocultas y en más de 150 países. Y también incluso tiene redes ocultas en la Argentina. Bueno, él se animó a investigar sobre esto y yo creo no equivocarme, Pablo, me podés corregir, creo que es el único libro en español que habla de Gulen y que habla de Erdogan, que son los dos personajes que dieron vuelta o modificaron o cambiaron la política turca. Pablo actualmente dirige el diario Armenia. El diario Armenia es el diario más importante de la comunidad armenia de Sudamérica y además impulsó algo que no había en nuestra comunidad, que es una agencia de noticias. Impulsó Prensa Armenia. Bueno, por eso me parece que estos dos personajes que hoy nos acompañan, estos dos compañeros y amigos, son dos referentes institucionales, dirigenciales importantes, que si bien no son los especialistas en el tema de Artsaj, nos pueden ayudar a ampliar la mirada, a enriquecer nuestros conocimientos, y bueno, y como siempre decimos, en el intercambio es que uno va aprendiendo, ¿no? Por el espacio, gracias por la preocupación y la intención de poder por ahí entender un poco más, un poco mejor lo que está pasando. En los años todavía de la Unión Soviética, por una decisión totalmente arbitraria de Stalin, Nagorno-Karabaj, como se llamaba en ese momento, pasa a salir de la órbita de Armenia y pasa a entrar dentro de los límites geográficos de Azerbaiyán, pero como una república autónoma. Nagorno-Karabaj tiene características en ese momento de autogobierno. Lo cierto es que a través del tiempo la situación se mantuvo cuando a principios del año 88, 1988, empieza una movilización popular muy fuerte. Esa movilización tiene que ver con una situación en la cual estuvieron durante muchísimos años los armenios que viven, por supuesto, ya saben que hay una enorme mayoría, más del 95% de la población siempre fue armenia. Azerbaiyán se encargó históricamente de no permitir un desarrollo democrático, de no permitir un desarrollo desde los más elementales derechos de desarrollo de la persona. Y esa movilización, que fue espontánea, empezó un movimiento que terminó con la independencia de Nagorno-Karabaj, que desde el año 2017, cuando se cambió la nueva constitución dentro de Karabaj, se empezó a llamar oficialmente Artsaj, que es el nombre, si quieren, histórico, en armenio, de lo que
supo denominarse Nagorno-Karabaj, y ustedes van a escuchar, seguramente el otro día escuché al presidente de Francia todavía referirse con ese término, que es el término más habitual que se usa en los medios y demás, pero el nombre formal es Artsaj. Artsaj tiene todos los derechos y según los principios legales internacionales de ser una república independiente, porque básicamente cumple tres requisitos. Cumple el requisito de la población, el requisito del territorio propio y el requisito de un gobierno que se relaciona a su vez con otros estados. Estos tres requisitos los cumple Artsaj desde hace 30 años. No sé si se acuerdan, pero lo pongo a modo de ejemplo. El año pasado en nuestra región vino el canciller de Artsaj. El canciller de Artsaj, entre otras personalidades que se vio, para no aburrirlo, hago corta, se vio con quien era la vicepresidenta del Uruguay. Se vio con diputados de la República Argentina, cual, lo pongo a modo de ejemplo, no fue la primera vez que sucedió. Artsaj tiene todas las características por la población, por el territorio y por el relacionamiento que tiene el Estado a través del gobierno del momento. Artsaj tiene elecciones democráticas, esto lo podemos ver en cualquier lado, y va eligiendo democráticamente a sus representantes como cualquier país democrático. ¿Por qué Bakú dice, Bakú es la capital de Azerbaiyán? Lo que intentan hacer ellos es justificar que de alguna forma ellos están recuperando un territorio. Pero lo cierto es que nunca el territorio de Artsaj perteneció formalmente a de ningún año y nunca fue parte de la soberanía de Azerbaiyán. Con lo cual, el poder de autodeterminación de la gente, como un derecho que todos conocemos real y como un derecho que viene desde tiempos inmemoriales, perdón, y anotadas a modo de datos muy simples, chicos, cortos, que los voy a decir. En el año 91 Azerbaiyán declara su independencia, al igual que Armenia. ¿Se acuerdan que todo esto es producto de la caída de la ex Unión Soviética? En noviembre de ese año, Azerbaiyán anula, le pongo comillas, la autonomía del pueblo de Artsaj, como si eso fuese posible. Lo cierto es que todo eso provocó una mayor evolución de los acontecimientos, provocó una mayor movilización de la gente, y Artsaj se desarrolló como todos sabemos. Habían un par de preguntas en relación a qué pasa cuando si Armenia reconoció o por qué no reconoce todavía la independencia de Artsaj. En relación a esto quiero contarles, a partir del cese de fuego, a ver, se produce una guerra entre los años 91 y 94. En el año 94 se produce el cese de fuego, Artsaj se declara como república independiente y empieza todo su proceso de desarrollo, no solo por la cuestión de haber votado y un desarrollo democrático, sino que desarrollo directamente como un país, con todas las dificultades que se imaginan. Como ya saben, Turquía bloquea la frontera desde dependencias, la comercialización, la entrada de productos, el desarrollo del país se vea limitado. Por supuesto, Artsaj depende en gran proporción de la evolución y de lo que pueda hacer Armenia. Son dos repúblicas que mantienen lazos
estrechísimos en todos los sentidos posibles, y eso, por supuesto, dificultó la evolución rápida de Artsaj como país. De todas formas, a partir del cese de fuego que se construyó luego de la guerra de los años del 91 al 94, se crea lo que se denomina el grupo Minsk. El grupo Minsk es una ciudad, ya saben, tiene el nombre del grupo ese a partir de el encuentro liderado, es un encuentro de 11 países, entre los cuales está también Turquía, está Azerbaiyán y está, por supuesto, Armenia, liderado por Estados Unidos, Francia y Rusia. Ese grupo de Minsk es quien tutela todo el proceso de paz de estos últimos años y quien trata de encontrar una solución diplomática a todo este conflicto. Una de las cosas de determinación está reconocido. Armenia se apoya mucho en el grupo Minsk y entre otros países el nuestro también apoya, el Uruguay también apoya, con lo cual hay un consenso, diría yo, muy, muy amplio internacional para que todo ese proceso pueda seguir. Como los intereses de Turquía se ve y los de Azerbaiyán no fueron favorecidos en principio por todo este proceso, es que empiezan a forzar desde distintos lugares la guerra. No es la primera vez, no es la primera vez. Hubo una guerra de 4 días, hubo algunos intentos este año en el mes de julio, y finalmente ahora podemos decir que de los últimos 30 años, este es el peor momento desde ese lugar. ¿Por qué Armenia no reconoce? Porque Armenia, al estar sentada en el grupo de Minsk, entiendo que no puede dar un paso de estas características porque estaría como moviendo el tablero de la mesa del acuerdo del grupo de Minsk. Si Armenia dice, ahora nosotros reconocemos la independencia, estaría rompiendo un poco ese statu quo y le estaría dando algún argumento a nuestros enemigos para volver a avanzar y desbaratar ese grupo de Minsk, que creo que es uno de los objetivos que tiene tanto Azerbaiyán como Turquía al instalar una guerra de estas proporciones. Con lo cual Armenia no reconoce eso por este motivo. Eso no significa que en estos últimos 10 días, si ustedes siguieron las noticias, que yo sé que las siguieron, van a ver que desde Armenia ya están impulsando en forma más vehemente que todos los países del mundo puedan reconocer a Artsaj como una república independiente. Yannick, la posición de... Sí. Te quería interrumpir para ver si hasta acá las chicas, los chicos tienen alguna pregunta en relación a esto que se está explicando y bueno, a ver, para ver si seguimos por este lado o hay algo que les preocupa sobre lo que quisieran que se profundice. Cuando uno piensa en las pretensiones de Azerbaiyán y por qué son infundadas, entonces nosotros deberíamos hacer pie, en principio, en el principio de autodeterminación de los pueblos y además porque se considera que nunca fue parte de su territorio. Exactamente, no hay ningún tipo de... a ver, estoy buscando el término. No hay ningún tipo de tratado o convenio o algo que figure en forma formal que la vieja Nagorno-Karabaj fue parte dentro del territorio. Claro. Por ejemplo, en Armenia tuvo el Tratado de Sèvres, del cual se cumplen 100 años. El Tratado de Sèvres es un antecedente histórico, legal, en donde se muestra cómo tendría que haber sido la República de Armenia. Después los episodios, digamos, dentro del mundo y de esa parte de la región y la creación de la Unión Soviética hicieron que todo eso cambie. Pero desde el punto de vista legal,
el Tratado de Sèvres tiene una importancia trascendente. Lo pongo como un ejemplo para tratar de entender que Nagorno-Karabaj no cuenta nada, Azerbaiyán no cuenta ningún tipo de herramienta como para poder Claro, hacer pie en eso. claro. ¿Qué pasa? Permiso. Una pregunta. ¿Por Sí. qué se proclama independiente y por qué no pasa a ser una provincia más de Armenia? ¿Por qué, ¿por qué no? ¿Por qué no mirá, Armenia no lo adosa? lo anexa. Mirá, Sandra, No todo lo está, anexa. el eje diplomático está plantado en el grupo de Minsk. Cualquier cosa que se quiebre ahí puede cambiar todo el juego. Es complicado. Te agrego una cosa más. Desde nuestro punto de vista, y aparentemente ahora también, Artsaj tiene que formar parte del grupo Minsk. Tiene que sentarse en esa mesa. El acuerdo al cual se vaya a llegar en el momento en que se llegue, tiene que incluir a Artsaj. Esto hoy no es así. Pero Pablo iba a decir algo. Hay otro principio internacional que es sobre el que se basa Azerbaiyán, que es el principio de la integralidad del territorio. Entonces, son dos principios. Acá el tema está jugando ahí. ¿Por cuál va cada uno? Nosotros decimos que vamos por la autodeterminación. Ellos están hablando de este otro principio. Pero este otro principio nosotros pensamos que no tiene fundamentos porque nunca formó parte de sus territorios. Si bien es una república independiente, un oblast que estaba dentro de su territorio, nunca fue del territorio, estaba dentro de él. Y eso es, el argumento o el principio por el que se basa Azerbaiyán para hacer sus reclamos. Por otro lado, Yannick recién habló del grupo Minsk y hubo muchas pruebas, especialmente en el último año, de parte de Azerbaiyán y de Turquía, que ellos se querían correr de ese grupo y siempre hablan de unas declaraciones que hizo y se hicieron en las Naciones Unidas. Son 4 resoluciones que no son favorables a Armenia, pero que ellos las utilizan todo el tiempo, pero sinceramente no tiene ningún valor legal porque incluso Azerbaiyán firmó que el grupo Minsk es el que va a mediar en este conflicto. Entonces, por más que en las Naciones Unidas ellos hayan podido sacar resoluciones, en este sentido no tienen fundamento legal. Ahora, las Naciones Unidas acaba de sacar todo el tiempo pedidos de cese del fuego. Eso sí, porque eso es un pedido. Pero la resolución que saquen en las Naciones Unidas en relación a la determinación de a quién le pertenece el territorio, eso no tiene sentido, no tiene carácter legal. Ellos lo usan como para confundir y forma parte de esta estrategia que muy bien se armaron. Una pregunta, ¿Azerbaiyán pertenece al grupo Minsk también o no? Sí, forma parte. Les doy un ejemplo en relación a qué pasa cuando algunos declaran independencias. La región de Osetia y Abjasia pertenecía a Georgia. Hace unos años atrás hubo un conflicto y se declararon independientes, pero esa independencia no fue reconocida a nivel mundial. Con lo cual es un ejemplo similar que quiero traer en el sentido de qué pasa cuando una región se independiza y no tiene el apoyo internacional. Por ahí Armenia tiene eso como ejemplo también, más allá de lo que les conté de pertenecer y estar dentro del grupo de Minsk, y es un equilibrio muy complejo, y hay decisiones en ese sentido, porque para Armenia sería muy fácil decir, declaro que Artsaj es una república independiente, pero estoy seguro que también hay un montón de intereses diplomáticos dando vuelta, que es lo que a veces le ponen un corsé a la situación. Será cuestión de ver la evolución en estos tiempos para entender un poco más. En estos momentos se escucha en televisión, se está escuchando hace media hora que en Moscú se iban a sentar a hacer conversaciones para pactar algo, ¿no? Supongo que esto es parte de la estrategia para definir, porque no sé qué antecedentes hay
vos hablabas de Georgia, digamos, ¿son buenos antecedentes esto? O viendo No. esta, es malo, digamos, no Sí, llegan a buen término. y llama un poco la atención, esto por supuesto es sin tener todas las herramientas, ¿no? Pero mirando un poco el proceso, llama mucho la atención por ahí la, entre comillas, lentitud de los grandes estados, particularmente en este caso Rusia como la gran potencia de la región, en no intervenir un poco más apresuradamente, dar pasos más claros. Y también está la OTAN por el otro lado, dejando que Turquía, viendo que Turquía lo que está haciendo, no solo en Armenia, sino en los otros países de la región. Ahí hay como cosas, de mi lugar, por supuesto, las veo como un poco ocultas, de entender por qué no hay una decisión un poco más fuerte de frenar la guerra. Yannick, Yo Bochi, creo que nos van quedando 9 minutos. Si querés, Pablo, ir redondeando un poco la idea. sí, en cuanto a esto último que dijo Yannick, yo creo que hubo presiones de parte de muchos países. O sea, Turquía está metida en la guerra sin dudas, ¿sí? Ellos hicieron después de las acciones del mes de julio, el 12 de julio, que hubo unos ataques directamente a Armenia, Turquía anunció con Azerbaiyán que iba a hacer ejercicios conjuntos con Azerbaiyán a gran escala. En ese momento fue que metieron los soldados y los aviones y los tanques, y quedaron ahí, y es con esos tanques, aviones y soldados que están atacando a Armenia. Sí, ya sale lleno el tema de los mercenarios seguramente, que de eso no hay dudas. Yo creo que la presión internacional hacia Turquía hizo que en estos últimos 3 o 4 días Turquía mermara su accionar, y es ahí donde la cosa se está tranquilizando un poco y se puede llegar se llegó a este tema de la mesa de negociaciones que se venía anunciando, se venía desmintiendo, pero finalmente hoy se está logrando en Moscú. No creo que esto pare la guerra, obviamente, pero es un principio de empezar a dialogar. Por supuesto que cuando uno va a sentarse a negociar, quiere tener la mayor cantidad en este caso, de territorios posibles, y es por eso que, bueno, el avance fue tremendo, especialmente atacando a la población civil en Stepanakert o en Shushi, que es la segunda ciudad de Stepanakert, es la capital, y Shushi es la segunda ciudad de Nagorno-Karabaj. Eso es por cómo estamos ahora. Hoy por hoy, eso es lo que se sabe. En cuanto al otro tema del principio de la integridad territorial, yo les quería decir, para comparar, para que después de este encuentro, que me parece bárbaro, tengan una idea más clara. Por ejemplo, generalmente se suele comparar el tema de Artsaj con lo de Malvinas. La Argentina todo el tiempo está diciendo, más allá de la declaración de Felipe Solá de la semana pasada, que fue espectacular, que dice, que reconoció que Azerbaiyán atacó a Armenia y que Armenia es la que más está sufriendo y que su corazón está en Armenia. Argentina y la Cancillería oficialmente siempre habla de volver al principio de Minsk, a este grupo de negociación de Minsk. Y eso es importante. Eso quiere decir, si nosotros nos corriéramos de ahí, si la Argentina se corriera de ahí, está avalando la posición azerí. Pero internacionalmente, la Argentina en el conflicto de Malvinas está por la otra línea del derecho internacional, que es el de la integridad territorial. Porque si nosotros en Malvinas nos basamos en el principio de la autodeterminación, los malvinenses van a votar, obviamente, seguir estando en Inglaterra. Entonces, esa es la dualidad de este tema. Los dos principios están muy bien, son reales. El tema es con cuál te basás. Nosotros en Artsaj estamos con el tema de la autodeterminación, porque la población es nativa, y sabemos que siempre va a estar con la idea de ser Armenia independiente y no depender de Azerbaiyán, porque está bajo peligro. Sin dudas está bajo peligro. El presidente de Azerbaiyán todo el tiempo declara que los armenios de Armenia y del mundo son sus enemigos. Pero en Malvinas, la Argentina está a favor del principio de integridad territorial. Bueno, ¿quién está mal? No, cuál se aplica en cada lugar. No sé, en relación a
no sé qué, y hay otro tema que también quedó medio pasado por alto, que el mismo principio que Azerbaiyán se independizó de la Unión Soviética es con el mismo principio que se independizó Armenia y se independizó en ese momento Nagorno-Karabaj. O sea, es exactamente el mismo principio. Si uno vuelve atrás y vos decís, si yo me independicé con este principio, pero vos no, bueno, ¿cuál es el tema? Obviamente, todo acá suena muy fácil, pero es cuestión de negociar. Hay que ver cuánto va a ceder cada uno. Yo creo que hoy el presidente de Azerbaiyán declaró que el statu quo de Artsaj ya no es el mismo. Seguramente no es el mismo, pero seguramente algo va a haber que ceder, pero lo que queremos es que de una vez por todas haya paz para que se desarrolle el pueblo tanto de Armenia como de Azerbaiyán. Cuando empezó el conflicto el 27 de septiembre, el presidente del Parlamento dijo, acá están viniendo para exterminarnos. O sea, fue tajante, y esto sinceramente es así. Si nosotros perdemos Artsaj, la nación armenia está en peligro. Más allá que los artsajíes se vayan a vivir a Armenia, la nación armenia está en peligro porque tenemos las dos potencias militares que nos van a aplastar sin ninguna duda. Esto es lo que quería decir como para redondear algunos de los conceptos. Después no sé si tienen alguna pregunta en relación a esto. ¿El Papa qué opina de esto? El Papa hizo una primera declaración el mismo domingo 27 de septiembre. Obviamente que aboga por y eso. El Papa trabaja por abajo y seguramente debe estar inmiscuido. Sé de buena fuente que está muy preocupado. La buena fuente no es secreta, es el arzobispo nuestro, el arzobispo Isaac Muradian, que está en relación. El Papa está al tanto, el Papa puede mediar, pero el Papa es, acá si bien esto no es un conflicto religioso, a Azerbaiyán no le importa lo que diga el Papa. El Papa es para el mundo occidental, digamos. Pero bueno, maneja, el Papa en algún lugar tiene un peso en su trabajo en relación a los Estados Unidos, a Turquía, a Rusia, a los países cristianos, católicos. Otro de los temas que Graciela me preguntaba antes de hablar es el tema de las fake news o de las noticias falsas, que es lo que quizás nosotros más podemos, lo que pasa por delante nuestro, ¿no es cierto? Hay mucho de eso, obviamente, pero también hay otras informaciones que no son falsas, pero no son reales, como las que emiten las agencias interesadas. Por ejemplo, la agencia EFE o la agencia Reuters tienen intereses. La EFE tiene muchos intereses en Turquía, y Reuters es la agencia de Gran Bretaña, y la British Petroleum es el principal accionista del petróleo de Azerbaiyán. Entonces, si bien no son falsas noticias, las noticias son tendenciosas. Y lo que pasó hace unos días con un presentador de Telefe, que bueno, seguramente habrán recibido los mensajes, o sea, un presentador dijo al pasar como que Armenia había atacado a la población civil de Azerbaiyán, perdón. Bueno, el periodista, el presentador no tiene la culpa, pero le pasaron un cable de Reuters. Nosotros estamos recomendando en nuestros contactos con los periodistas que no se basen con información de estas dos agencias, simplemente porque son tendenciosas. Hay otras agencias. ¿Y cómo no caer nosotros en una fake news? Bueno, con medios confiables, leyendo medios confiables, tratando de interpelar lo que pasa por delante de nuestros ojos. Siempre las fake news tienen algo de real, entonces uno se marea, ¿no es cierto? Pero, qué sé yo, si de golpe dicen que hablan de un lugar que quizás existe, entonces uno chequea si existe este lugar. Entonces la noticia es verdad. Bueno, la fake news está generalmente bien armada. Cuando está armada por las usinas informativas, las arman bien como para que uno realmente se las coma. Después hay otras, muchas que son evidentes que son mentiras. Qué sé yo, hoy me llegó una que Robert De Niro tiene un restaurante en Bakú y puso $1 millón para la guerra, y te lo manda gente que decís, ¿cómo puede ser que este tipo me mande este tipo de cosas? Bueno, pasan. Pablo, sí. Estamos a menos de 1 minuto y tendríamos que ir cerrando. Dejamos abierta la oportunidad para seguir reuniéndonos
Y bueno, como fuimos diciendo, nosotros ya hemos enviado cuáles son los medios con los que nosotros tenemos que informarnos, y les agradecemos de todo corazón, porque para nosotros es muy importante escucharlos a ustedes, que son nuestros asesores más confiables, ¿no? Gracias a ustedes por la preocupación y seguimos en contacto. Gracias. Gracias.